Ok. Bien, tengan todos buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de esta tarde y vamos a eh, darle continuidad dentro de lo que es el derecho eh, laboral 2, lo que estamos hablando acerca de el derecho colectivo de trabajo y la consolidación, la formación, la creación de los sindicatos en las empresas correspondientes. En este sentido, entonces, y dándole seguimiento a esta cuestión, vamos a hablar un poquito ahorita de teoría para finalizar unas láminas que tengo por ahí, pero que también vamos a revisar la ley para ir armonizando lo que hemos estado hablando con relación a lo que la norma jurídica establece con la fundación de cada uno de estos sindicatos, de la forma de cómo se van formando estos como tal, ¿verdad? Los objetivos que persiguen y por consiguiente el logro de los mismos mediante la negociación que puedan hacerse como sindicato frente al patrono como tal. Ok, estuvimos hablando en la última ocasión, estuvimos viendo comenzamos a hablar acerca de las cláusulas que forman el contrato colectivo y el compañero nos estuvo leyendo el artículo 275 del Código de Trabajo. Y en el Código de Trabajo, pues ahí se establecen puntualmente algunas de las cláusulas de ley principales, que no pueden ser solamente esas, sino que también se pueden agregar otras cláusulas por ahí que vayan siempre en beneficio de los trabajadores, pero nunca en deterioro de los intereses de los trabajadores. Entonces, los contratos, decíamos que pueden variar. Estos contratos pueden variar en su forma y esto va a ir de acuerdo al criterio de las partes. Entonces, para ello también agregábamos de que no existen criterios como definidos en el sentido de que se pudiese como normalizar la creación de un contrato, así como quien dice, así como el contrato del sindicato A tiene que ser igual al contrato del sindicato B. No, sino que le damos las formalidades al contrato dependiendo de las necesidades que pudiesen presentar o representar cada uno de las necesidades o de las naturalezas de los trabajadores como tal. En este sentido, y por eso decíamos que no existen formalidades que deban seguirse, ¿verdad? Pero sí es de ley de que lo que se contempla en el artículo 275, eso sí tiene que estar plasmado como tal, que forma parte, pues, lógicamente, de lo que es el contrato de conformidad a lo que la ley establece. En este sentido, pues, no existe un contenido que sea común para todos, ¿verdad? Pero sí, oigan bien, las cláusulas básicas que debe contener para revestir la legalidad deben de ser las del artículo 275, ¿verdad? Y esas disposiciones, por ser de ley, las del artículo 275, deben de respetarse. Esas se pueden y se deben mantener y se puede también, como dije hace un momento, agregar otras cláusulas que vayan siempre en beneficio
de los trabajadores como tal. Entonces, resumiendo, las cláusulas de un contrato colectivo siempre basémoslas a lo que dice el artículo 275, pero adicional a ellas podemos nosotros incluir algunas cláusulas que vayan dentro del negocio, dentro de la negociación de la empresa con el sindicato. Entonces, vamos a ver entonces, por favor, vamos a pedirle a Evelyn que nos haga el favor de leernos el artículo 275 del Código de... ahorita. Muy bien. $275, ¿verdad? Sí. Ok, dice... Todo contrato colectivo de trabajo debe contener A. Lugar y fecha de su otorgamiento. B. Nombres completos y generales de quienes lo suscriben y expresión de la calidad en que actúan. C. La fecha en que entrará en vigor y su duración. C. Las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. D. Cláusulas que determinen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. E. Cláusulas que garanticen su ejecución o eficacia. Y F. Las demás estipulaciones en que convengan las partes contratantes. Perfecto. Entonces, veamos despacito. Yo creo que todos tienen sus códigos a la mano, ¿verdad? Veamos despacio lo que acaba de leer la compañera Evelyn. Dice la compañera Evelyn de que todo contrato colectivo de trabajo debe de contener A, el lugar y su fecha de otorgamiento. Esto es básico como cualquier otra acta que puede hacerse o como cualquier otro contrato de naturalezas diferentes. Es necesario que vaya el lugar San Salvador y la fecha de que se otorga. En segundo lugar, los nombres completos y las generales de quienes lo suscriben y expresión de calidad en que actúan. Ojo con esto. Esto tiene que ser nombres completos para que no quepa duda de los suscriptores con todas sus generales y la expresión de la calidad en la que actúan. ¿En qué calidad están actuando ellos en la formalización del contrato como tal? También se dice la fecha en que entrará en vigor su duración. Esto es bien importante porque ya vamos a ver el tiempo de duración de los contratos, ya lo vamos a ver, que fue una pregunta que me hizo un compañero de ustedes en la clase anterior y le dije, ya lo vamos a ver en la próxima. Entonces, la fecha en que entrará en vigor su duración del contrato, esto es bien importante. She, las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales. Si ustedes se acuerdan, hemos venido hablando de que para poder suscribir un contrato colectivo, en primer lugar, tuvimos que haber suscrito ya un contrato individual de trabajo. ¿Por qué razón? Porque yo para ser miembro de un sindicato debo de permanecer o pertenecer a la empresa de ese sindicato. Lógicamente la empresa va admitiendo otro empleado, y de repente la empresa tiene ya 50, 60, 100 empleados. Y esos empleados entraron mediante un contrato individual de trabajo que formalizó el convenio entre el patrono y el trabajador. Por eso es necesario entonces, como dice el Che, las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales. Dice celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. Entonces ahí vemos y por esa razón a ustedes les solicité que me comenzaran a trabajar ya un proyecto que vamos a hacer a lo largo de todo el ciclo y que hiciéramos un contrato individual de trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ingresando a la empresa. Vamos a formar parte como empleados de la empresa X. Y ahora que estamos viendo lo que es el contrato colectivo de trabajo, vamos a hacer de caso en la formulación del expediente que les dije que íbamos a hacer, de que ya somos empleados. Y como empleados, ahora sí, ya podemos celebrar lo que es el contrato colectivo de trabajo. La D, cláusulas que determinen los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
Si ustedes recordarán cuando vieron el asunto de los contratos, teoría de contratos, naturaleza de contratos, requisitos de los contratos, ahí nos encontramos, igual como dice acá, que las cláusulas deben de determinar, por un lado, derechos y por el otro lado, deberes, tanto del patrono como también del trabajador. ¿Para que dentro de esas cláusulas se quede formalmente establecido a qué se están comprometiendo ambas partes? Esto es bien importante. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que el contrato, y eso lo vamos a ver despuesito, dice la ley que ese contrato que hemos formalizado para X tiempo, ese contrato puede estarse revisando en cada periodo de tiempo. Y esa es una de las facultades de las que gozan las partes contractuales, porque las partes contractuales pueden revisar periódicamente el contrato por dos situaciones fuertes, más principales. La primera, para ver si en efecto se le está dando cumplimiento a las cláusulas que se celebraron, a lo que se convino en el contrato. Y por otro lado, si las circunstancias se han ido modificando en el establecimiento de trabajo, también se puede reformar o se puede agregar o se pueden derogar algunas cláusulas que ya no vayan acorde a la necesidad actual dentro de la relación laboral que se pueda tener. El literal dice cláusulas que garanticen su ejecución y eficacia. Aquí vamos a hablar de aquellas cláusulas penales. No estoy hablando del Código Penal, ni me estoy metiendo a delitos aquí. Así se llaman, cláusulas penales que pueden ir dentro de un contrato civil o un contrato laboral, como es este caso. Estas cláusulas son las que garantizan su ejecución, porque ahí también se va a establecer en esas cláusulas en un caso el patrono o la parte laboral, o sea, sindical, no cumplan con el contenido de las cláusulas suscritas o plasmadas en este contrato colectivo de trabajo, las sanciones son las siguientes. Entonces acá hay que poner esas cláusulas que garanticen que sí se va a ejecutar con tal y como se ha planteado en el contrato, los convenios que ahí se establecen, ¿verdad? Y así pues, habiéndose incorporado las cláusulas que van a garantizar la ejecución, también garantizamos la eficacia del contrato. ¿De qué sirve de que hagamos un contrato si al final no van a haber sanciones? No va a haber una cláusula que haga que ese contrato se cumpla. ¿De qué sirve que se coloquen cláusulas y lleguemos a convenios si no es eficaz para su cumplimiento? Y por último, la letra F dice las demás estipulaciones en que convengan las partes contratantes. Bien, este literal F es lo que decíamos con relación a lo que en la lámina se escribe. Por ejemplo, en la lámina estamos diciendo de que la forma de redactar un contrato colectivo de trabajo no es la misma forma para todos, sino que la forma de redacción puede variar, ¿verdad? Puede variar de acuerdo al criterio de las partes. Y esto lo está diciendo o mandatando el artículo 275 en su literal F, ¿verdad? ¿Por qué? Y por eso es que dice, se describe en la lámina que no existen formalidades que deban seguirse, ¿verdad? Como quien dice, así es el contrato, A, B, C, y de ahí no se salga. No, los contratos se elaboran dependiendo de la naturaleza de la empresa y de las necesidades que en su momento presenten los trabajadores y el contenido más que todo al que se llegue como acuerdos con relación a la parte también patronal, ¿verdad? ¿Preguntas? No, listo. De mi parte no. Excelente. Hemos entendido, vea la parte esa. Muy bien. Perfecto. Ahí nos vamos a ir nuevamente al código
porque vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato. Ya vimos entonces en la lámina anterior cómo es que se formaliza el contrato, que no necesariamente deben de ser las cláusulas que la ley dice, sino que ahí puede variar dependiendo de las necesidades, de los acuerdos, de las negociaciones, de la naturaleza de la empresa. Dependiendo de todo eso, es que se formaliza el contrato. Pero ese contrato debe de tener elementos que sí son bien importantes. Y quiero que veamos, por favor, en el artículo 278, una de las importancias que debe de tener la elaboración del contrato es que fecha, inicio, efectos e inscripción en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Artículo 278. El artículo 278 describe precisamente la necesidad jurídica de que hay que inscribir ese contrato en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, haciendo el contrato colectivo y que las partes están de acuerdo y todo el mundo lo suscribe, el siguiente paso sería ir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para inscribir ese documento o ese contrato. ¿Ok? Pregunto, ¿por qué creen ustedes que será conveniente inscribir este contrato al Ministerio de Trabajo? ¿Cuál sería el objetivo? Para tener Consideraría yo de conocimiento, que... Vale, vamos uno Dale, por dale. uno. Evelyn. para tener el conocimiento de que se ha creado algún tipo de sindicato y saber de qué empresa o de qué empresa más que todo se está rigiendo esta nueva sociedad. Bueno, ese nuevo sindicato se podría decir. ¿Qué más? Consideraría yo de que se inscriben los contratos de trabajo, ya que el Estado es el ente garantizador de la protección de los derechos de la persona y por ende el trabajador lo protegen tanto lo que es el salario, seguro y todas las prestaciones que pueda contener dentro del marco de legalidad. Okay. Yo considero que se hace así para que también, bueno, así como decía José Luis, existe el ente contralor, ¿verdad? Que sea el que esté sabedor desde el principio de cuáles fueron los acuerdos del contrato y que no vaya a ser en un futuro incumplido por ninguna de las dos partes, ¿verdad? Porque si está suscrito así, pues ya se sabe que hay un tercero que tiene conocimiento de sus acuerdos, ¿verdad? Entonces, de ninguna de las dos partes, como sería fácil violentar, digamos, los acuerdos a los que llegaron, estando todo en el Ministerio de Trabajo, pues ellos con su pleno conocimiento. Sí. Sería como para darle seguridad a ambas partes. Yo pensaría eso, que se tiene que inscribir para que llegue a hacer efecto lo que se ha pactado y que se haga lo que se describe en el código. Ah, perfecto. ¿Qué más? Puedo poner una duda antes de que usted conteste. Póngala. Y si no se inscribe en contrato de trabajo, ¿qué problemáticas trae? Ya le digo, solo quiero terminar de oír a los demás compañeros porque la pregunta es bien interesante. Y ahí va la respuesta. ¿Quién no ha participado? ¿Todos participaron? Vaya, Henry. Sí, no, sí participé. Le dije que era para darle seguridad jurídica a las partes contratantes. Todo lo que ustedes dijeron es verdad. Lo único que todos esos elementos que ustedes dijeron nos vamos a reunir en una sola frase. Y es lo que está diciendo Henry Acosta, ¿verdad? ¿Por qué vamos a inscribir el contrato colectivo de trabajo que se ha suscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Lo vamos a inscribir para darle certeza jurídica a lo convenido por ambas partes, por un lado. Y por el otro, porque acuérdense de que el sindicato está también reconocido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como tal. Esto le da la personería jurídica
a esa colectividad llamada Sindicato de Trabajadores de la empresa El Chicharrón SADCB, por ejemplo, ese sindicato está reconocido ante el Ministerio de Trabajo con su calidad de persona jurídica. Cuando llega el contrato entonces al Ministerio de Trabajo y que han suscrito ambas partes, eso le da y le abunda en la certeza jurídica de la celebración del contrato y asimismo es garante de que el Ministerio de Trabajo como ente, como Estado, va a intervenir en un momento determinado que se requiera si hay algún incumplimiento en el contenido del mismo. Ahora, compañero decía, ¿y qué pasa si no se inscribe? Lo que sucede es que al no inscribirse, bueno, ahí no va a pasar absolutamente nada. No se inscribió, vaya, esperémonos. No se inscribió. Pero ¿qué va a suceder cuando el sindicato quiera reivindicar sus derechos que se les están vulnerando en razón de que no se le da vigencia o cumplimiento al contrato? ¿Qué va a suceder entonces? Que no van a tener fuerza jurídica como para poder establecer con certeza de que en efecto eso se combina entre las partes. Esos son los efectos, entre otros, que ya lo vamos a ver, el que no se inscriba este contrato colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces yo quisiera que por favor me ayudara, vamos a pedirle a Gerson que nos ayude con el artículo 278. Vamos marcando ahí todo eso. Artículo 278, Gerson. El contrato colectivo de trabajo deberá constar por escrito, debidamente firmado y en tanto ejemplares como contratantes haya uno o más. Dentro de los 30 días siguientes al de la celebración, cualquiera de las partes presentará los ejemplares a la sección correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para que el contrato se inscriba en el registro que al efecto llevará dicha sección, siempre que se ajuste a lo dispuesto por este código. Parémonos un ratito ahí. Celebrado el contrato colectivo de trabajo entre el patrono y el sindicato, dice el artículo 278 que dentro de los 30 días siguientes al de su celebración, ¿verdad? Cualquiera de las partes presentará los ejemplares, es decir, podría ser el patrono o podrían ser los del sindicato los que presenten los ejemplares, ¿verdad? ¿A dónde? A la sección que corresponde del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Para que el contrato se inscriba en el registro que al efecto llevará dicha sección, siempre que se ajuste a lo dispuesto a este código, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el 279, José Luis, por favor, vamos a ver qué efectos se dan para ello. 279. Ahorita voy. Procedimiento de inscripción, artículo 279. Espérame que no veo. La sección dentro de los 5 días siguientes a la presentación del contrato calificará los requisitos de forma y la capacidad de los contratantes. Si no encontrare convenciones a las leyes, verificará la inscripción inmediatamente. En caso contrario, devolverá a los interesados los ejemplares del contrato, las observaciones pertinentes. Ok. ¿Sigo? Sí, vamos a analizar esto. Ok. Vamos a analizar esto. Estamos en el artículo 279. Bien. Dice el artículo 279 que dentro de los 5 días siguientes a su presentación. ¿Ok? El artículo 278, anótenlo, dice de que dentro de los 30 días siguientes a su celebración, cualquiera de las partes puede presentar estos ejemplares al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? Son 30 días que la ley da para eso. Pero luego en el artículo 279, para que hagamos la diferencia, dice que la sección dentro de los 5 días siguientes a su presentación, ¿verdad? A la presentación de ese contrato, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social va a calificar los requisitos de forma y la capacidad de los contratantes. Si todo esto está bien, entonces lo damos por archivado.
Es decir, admitido y archivado ya en la sección. Si no encontrare contravenciones a la ley, oiga bien, el contrato debe de estar formalizado sin reñir con ningún otro artículo de ley, tanto del Código de Trabajo, incluso también, que eso es bien importante, que no riña con la Constitución misma, ni con los derechos que vayan en favor de los trabajadores. Entonces, se verificará la inscripción inmediatamente. En caso contrario, se devolverá a los interesados los ejemplares del contrato con las observaciones pertinentes. ¿Para qué? Regresado pues a las partes contratantes, al sindicato o a la parte patronal, entonces ellos van a tener que subsanar algunas de las observaciones que haga la sección. Hoy sí, sigamos leyendo, José Luis. Ahorita. Cuando se denegare una inscripción y cualquiera de las partes lo considerara indebido, podrá recurrir jerárquicamente ante el director general de trabajo dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la denegatoria. Si el Parémonos ahí. Cuando dice que las partes consideren no estar de acuerdo a las observaciones que hace el Ministerio de Trabajo, ¿qué les está facultando aquí la ley? Capacidad de impugnar. Exactamente. La capacidad de impugnar, es decir, de recurrir, ¿verdad? ¿Ante quién? Ante el director general de trabajo. ¿Cuánto tiempo tienen entonces las partes para impugnar? Tienen 3 días. 3 días. Si los ejemplares son devueltos a las partes que han contratado porque tienen observaciones, no se inscribió, entonces ellos pueden dentro de 3 días, pueden apelar, pueden ellos recurrir, pueden ellos impugnar y lo pueden hacer ante el director general de trabajo para que éste revise si en efecto tiene razón la sección correspondiente o tiene razón los contratantes. Sigamos leyendo. Bueno. Y el director, Si el director encontrare que la resolución está ajustada al derecho, la confirmará. En otro caso, ordenará la inscripción contra la resolución del director. No habrá recurso alguno. Lo que diga el director, eso se va a hacer si estamos de acuerdo con la de la sección o no estamos de acuerdo. Y ahí dice la ley que no vamos a poder, pues, ya después optar por recurso alguno. Seguimos con el último inciso. Si a pesar de haber hecho la calificación a que se refiere este artículo, se inscribiera un contrato colectivo que contenga cláusulas que violen derechos consagrados por este código a favor de los trabajadores, dichas cláusulas se tendrán por no escritas. Fíjese que si ustedes se han fijado, y constantemente lo estamos diciendo, el derecho laboral y este código de trabajo, su concepción, el espíritu de la ley, va más que todo a la protección del trabajador y no del patrono. Y aquí volvemos otra vez. Dice, ¿verdad? Si este contrato contiene cláusulas que violen los derechos consagrados por este código a favor de los trabajadores, nos dice del patrono, dichas cláusulas se tendrán por no escritas. Entonces, ahí pudieron haber puesto quizás una de las cláusulas, el sindicato con el patrono, en el que ambos se acuerdan, pues, por ejemplo, de que de aquí del primero al segundo, por ejemplo, primer y segundo trimestre del año, por ejemplo, podría decirse de que los trabajadores van a tener X prestaciones, pero que del segundo o tercer trimestre para allá, a los trabajadores se les va a suprimir las prestaciones que se les dieron. Eso puede ser que esté escrito, pero como esto va en deterioro, en desmejora
a los privilegios de los trabajadores, eso no cuenta, aunque esté ahí. Vamos a ver, alguien me levantó la mano ahí. José Luis. Sí, tengo una duda. Si aquí se supone que la impugnación es ante el Ministerio del Trabajo, ante el director del Ministerio del Trabajo, entonces el último inciso se refiere ya como vía judicial. No. Todo está ámbito administrativo. Aquí no hay nada judicial. Todo este procedimiento es administrativo dentro del Ministerio de Trabajo. Al ámbito judicial nos vamos a ir, lo vamos a ver más adelantito. Vamos a entrar al ámbito judicial cuando haya necesidad de reclamar la prestación de derechos que hayan sido vulnerados. Incluso si este contrato no es cumplido por la parte patronal, también podemos demandarlos. Bueno, acordémonos y no sé si esto lo aprendieron en Derecho Laboral 1, pero las demandas laborales se pueden plantear en dos instancias, en la instancia administrativa y en la instancia judicial. La instancia administrativa es el primer ratio, donde el Ministerio de Trabajo cita al patrono y al trabajador a una audiencia conciliatoria. Ahí puede ser de que se llegue a un acuerdo o no. Y el segundo sería entonces que si no se llegó a ningún acuerdo administrativamente, entonces sí nos vamos a patear ya campos judiciales, es decir, con una demanda laboral como tal, ¿verdad? ¿Está bien, José Luis? Sí, gracias. Va. Entonces, estamos viendo acá la forma de proceder administrativamente con relación a lo que se establece al inscribir en el Ministerio de Trabajo el contrato colectivo que se ha suscrito. Bien, vámonos entonces a ver la vigencia. Artículo 276. Vamos a pedirle que nos eche la mano a Yul Silva. Artículo 276, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar de la vigencia del contrato. Vaya, dice. Artículo 276. El contrato debe celebrarse a plazo o por tiempo necesario cuando se trate de la ejecución de determinada obra. El plazo no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3 y se prorrogará automáticamente por periodos de 1 año, siempre que ninguna de las partes en el penúltimo mes del mismo o de su prórroga pida revisión del contrato. Los meses de plazo se contarán a partir de la fecha en que el contrato entre en vigencia. Los efectos del contrato se prorrogarán mientras duren las negociaciones del nuevo contrato colectivo. ¿Sigo leyéndolo? Sí, sí. Si las condiciones económicas del país o de la empresa variaren sustancialmente, podrá cualquiera de las partes pedir revisión del contrato colectivo de trabajo, siempre que haya transcurrido por lo menos 1 año de vigencia del plazo original de sus prórrogas o revisiones. Lo dispuesto en este inciso será también aplicable al contrato celebrado para la ejecución de determinada obra. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el artículo 276 de entrada le habla del plazo del contrato. Debe de celebrarse a plazo o tiempo necesario cuando se trate de la ejecución de una determinada obra. Puede ser de que yo esté trabajando en una empresa en tiempo, es decir, a plazo indeterminado, pues, porque la naturaleza de esa empresa es cotidiana, es de una producción cotidiana, vaya. Les pongo de ejemplo ahí, por ejemplo, la empresa El Chicharrón. Cotidianamente, ahí está la empresa produciendo chicharras, chicharrones y embutidos y todo eso, va, cotidianamente. Ahí va. Pero el caso sería acá, el otro caso que se puede dar, es que formemos un sindicato, vaya, un ejemplo, el sindicato de la construcción. Pero lo que sucede es que hay contrataciones que se dan a plazo. Por ejemplo, ¿cuánto puede durar la construcción de un mall, por decir algo? Pongámosle 3 años. Entonces yo sé de que para esos 3 años
bájenme el volumen ahí. Yo sé de que para esos 3 años, es decir, el contrato va a durar 3 años porque la obra solamente va a durar 3 años. En 3 años hemos presupuestado construir todo Metrocentro, por ejemplo. Nos volvemos empleados nosotros de la constructora, por decir así, pero sabemos de que no es una producción cotidiana en el tiempo, sino que es de un plazo determinado. Entonces podría ser que durante esos 3 años que me contraten, porque hasta ahí va a llegar el proyecto y ahí se acaba la producción, entonces ahí podríamos celebrar un contrato en ese plazo determinado con el patrono y el sindicato de la construcción. Por eso dice, el contrato debe celebrarse en plazo o por tiempo necesario. ¿Cuál sea el tiempo necesario? Cuando se tratare de una ejecución de determinada obra. Pero también dice, el plazo no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3. ¿Qué va a suceder? Los contratos los vamos a hacer en el tiempo que el contrato tenga vigencia mínima de 1 año y vigencia máxima de 3 años. Pudiésemos poner en una de las cláusulas del contrato que este contrato es prorrogable, que si antes de los 30 días de su finalización las partes no dijeren absolutamente nada, entonces automáticamente el contrato se prorroga por otro término similar. Podría ser. Es interesante ver esto porque los contratos no se celebran para archivarlos. Y ya celebramos un contrato, ya ahí guárdelo. No. El contrato también puede hacer, ya lo vamos a ver más adelantito, que el contrato tiene que estarse revisando cotidianamente. Y eso siempre, vamos a ver. Artículo 276. Si las condiciones económicas, estamos en el inciso 2. Inciso 3. Si las condiciones económicas del país o de la empresa variaren sustancialmente, podrá cualquiera de las partes pedir la revisión del contrato colectivo de trabajo, siempre que haya transcurrido por lo menos 1 año de vigencia del plazo original. ¿Ok? Al año, nosotros podemos sentarnos con el patrono y revisar ese contrato. ¿Qué es lo que vamos a revisar? 2 cosas fundamentales. 1, si se han cumplido durante ese año los pactos que se han convenido entre ambas partes. Si todo se cumplió, si hay algo que no se ha cumplido, pues hay que reclamarlo. Ajá. Y por un lado, si se ha cumplido realmente, por el otro lado, si hay cambios que poderle hacer al contrato también, porque son 2 cosas bien diferentes. Es decir, si ha habido algún incumplimiento, entonces viene el reclamo del sindicato. Si el patrón no está de acuerdo, ahí se solventa la cosa. Pero si el patrón no se echa para atrás y dice, no, eso no lo pude cumplir, sí, pero está en el contrato. Y ahí es donde se puede originar un conflicto laboral hasta irnos a la huelga. Esa es una de las razones. La otra es que para que vamos a revisar un contrato, lo vamos a revisar con el objetivo de que a lo mejor puedan modificarse algunas cláusulas. Todo dependiendo del tiempo, del momento, de que tal vez hace 1 año las circunstancias que se dieron hace 1 año no son las mismas circunstancias que tenemos actualmente y todas esas variables que puedan darse en el tiempo como para ver en qué forma se puede ir adaptando el contrato a las necesidades sociales laborales actuales. Lick. ¿Preguntas, jóvenes? Sí. Natalia. Sí, yo tengo una duda. Ajá. Que yo he observado que en algunos lugares, cuando hablan de que el contrato va a ser prorrogable, me he fijado que en algunos lugares especifican que va a ser prorrogable cuando no se dé, por ejemplo, que no se avisen 30 días, con 30 días de anticipación y que va a ser prorrogable con los mismos términos. Pero, ¿qué pasa cuando solo dice que va a ser prorrogable si no se avisa, pero no se establece si va a ser bajo los mismos términos o no? ¿Se prorroga por el mismo plazo y términos o solo mientras se hace uno nuevo? Bien interesante su pregunta, porque si yo le pongo bajo los mismos términos, se prorroga, para mí eso sería letra muerta. ¿Por qué se puede prorrogar bajo los mismos términos? No se puede
Porque acuérdense que en un año, 2 o 3 años, las circunstancias laborales han cambiado. Entonces, si yo lo prorrogo en los mismos términos, a lo mejor no esté anexando algunas cláusulas o necesidades que a lo mejor sucedan con el paso del tiempo. El contrato puede decir de que sí, que se puede prorrogar bajo los mismos términos. Pongámosle así, que el contrato es prorrogable bajo los mismos términos. Pero si esos mismos términos le afectan a los trabajadores, esa es letra muerta, dice la ley. Entonces, para mí, de que si aunque usted le ponga que se prorroga bajo los mismos términos, no le va a surtir efecto, porque también estamos hablando de revisión, acuérdese. Y la ley acá dice de que podemos revisar un contrato cada año. Es más, las cláusulas que celebramos, ahorita estamos a, ¿cuánto tenemos ahora? 31. Hoy es 31 de julio. Hace un año celebramos y suscribimos un contrato con el patrono de la empresa La Chicharra S.A. Y hoy, 31 de julio, tenemos un año ya. Entonces la ley dice que yo ya me puedo sentar con el patrono a revisarlo. Entonces, si las circunstancias del año pasado por esta fecha no eran las mismas a las que tenemos ahorita, entonces puedo yo como sindicato discutir con el patrono cambios sustanciales que se adapten a las necesidades actuales. Vámonos a un ejemplo, pero bien práctico. Hoy estamos viviendo la emergencia de la pandemia. Hace un año, ¿cómo estábamos? No había nada. Entonces, hace un año yo celebré un contrato donde lo celebramos dentro de unas condiciones normales de salud. Pero ahora estoy cumpliendo un año, por ejemplo, de haber suscrito ese contrato, o yo me siento con el patrón y le digo, señor, vamos a revisar el contrato. Vamos a revisar las cláusulas, el contenido. Y hoy que me siento a revisarlo, me doy cuenta de que el patrono, no me está dando mascarillas, el patrono no me está sanitizando, el patrono no me da transporte para ir a trabajar, el patrono está evadiendo responsabilidades de sanidad o salubridad dentro de la empresa. Entonces ahora lo que... Salarios, todo. Salarios, condiciones laborales, ambientales, de salud, todo lo necesario. Hoy puedo sentarme con el patrón y decirle, mire, necesito que revisemos estas cláusulas, porque ahora las condiciones son otras. Entonces, como ve usted, ha habido necesidad de cambiar cláusulas, de mejorar el contrato, porque las circunstancias no son las mismas de hace un año. Pero ahora partamos a la pregunta que dice Natalia. Hace 30 días, el mes pasado, se me venció prácticamente los 30 días porque hoy 31 finalizan los 3 años de ese contrato. Pero ahí decía que es prorrogable si dentro de los 30 días anteriores a su finalización nadie dice nada. Al contratante se le olvida, al patrono, al sindicato se le olvida, pasan los 30 días y hoy nos estamos acordando. Se nos olvidó. Entonces, como no dijimos nada de hace un mes a hoy, ese contrato se prorroga automáticamente por otros 3 años. ¿Con las mismas condiciones? Fíjese que no, porque aunque yo le ponga en el contrato de que se prorroga con las mismas condiciones o los mismos requisitos, la situación de hoy me está haciendo que ese contrato cause algunos cambios en cuanto al contenido de sus cláusulas. Entonces, como ve, es letra muerta, pues aunque le pongan los mismos términos o en las mismas condiciones, ahorita la misma situación social en la que estamos viviendo y de salud nos hace de que revisemos el contrato y que modifiquemos algunos puntos que vayan en favor de cada uno de los trabajadores, porque ahora estamos en pandemia. ¿De acuerdo, señorita Natalia? Sí, pero conforme a eso, entonces, como decimos que tal vez la situación no va a ser la misma,
¿Qué sucede por los contratos que, por ejemplo, como usted me decía, son de 3 años, pero póngale que el siguiente año deciden aumentar el salario? Entonces nosotros estamos en el entendido que el contrato anterior habría que modificarlo. Fíjense que no hay necesidad de modificarlo si el patrono les aumenta el salario, porque es una prestación adicional a la que hemos escrito ahí. Y, ojo, es una prestación que no daña al trabajador. Ahí no hay necesidad. El patrono dice, vaya señores, les estaba pagando 30, hoy les voy a pagar 35. Perfecto. No, pero yo me refiero a cuando aumentan el salario mínimo, que ahí ya no es si el patrón quiere o no, sino que hay que aumentárselo al empleado. Sí, entonces, en ese caso, vale, ¿se modifica o no? No, se dan las dos circunstancias. Uno, el que yo planteaba, se le ocurrió al trabajador aumentarnos 5 pesos, vale, nos beneficia. Segundo, el caso de que el Consejo Nacional del Salario Mínimo se reúna y digan, le vamos a aumentar al salario mínimo. Ahorita el salario mínimo anda redondeando los $300 y algo por ahí más. 304. ¿300? 304.17. 304.17, exacto. El salario mínimo es de 304.17. Y ustedes ya celebraron un contrato colectivo con el patrón y ahí estamos con ese salario. A lo mejor diga en el contrato de que el salario se va a revisar dentro de 8 meses. Pero ¿qué sucede si ahora el Consejo Nacional de Salario Mínimo se reúne y dice, no, que el salario mínimo no sea de 304 con centavos, que el salario mínimo sea de $320? No hay necesidad de hacer modificaciones al contrato por 2 razones. Una, porque lo que se está modificando en esa relación única y exclusivamente le beneficia a los empleados. 1. Y 2, porque el aumento al salario mínimo no es decisión del patrono, en este caso, sino que es decisión del Estado a través del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Entonces ahí no habría necesidad porque ya sea de una o de otra manera, el beneficio va para los trabajadores. ¿Vamos, Natalia? Sí, excelente. Vaya, perfecto. Entonces ya vimos, jóvenes, de que la vigencia del contrato anda mínimo 1 año y máximo 3 años. ¿Puede ser prorrogable? Sí puede ser prorrogable. ¿Que hay que estar revisándolo? Sí. El artículo 276, ¿verdad? Habla acerca de la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Que hay que estarlo revisando año con año para ver si se les puede hacer modificaciones, siempre y cuando esas modificaciones vayan en favor del indubio pro operario. ¿Se acuerdan de ese famoso principio, verdad? Todo lo que venga en favor de los empleados, ¿verdad? Todo es avalado. Y el artículo 283, que quiero que me lo lea, por favor, Natalia. Yo creo que Natalia acaba de venir, ¿verdad? Sí, como a las 4:30. Voy a bajar 2 puntos por venir tarde. Vamos a ver, Natalia. Artículo 283. Vamos a hablar de la terminación del contrato colectivo. Ahorita. $283, ¿verdad? Correcto. $283 del Código de Trabajo. Sí, acá lo tengo. Terminación del contrato colectivo de trabajo, supuesto. ¿Cómo termina un contrato colectivo de trabajo? Literal A. Veamos. A, por mutuo consentimiento de las partes siempre que se hayan llenado los mismos requisitos que para su celebración. B, por quiebra o concurso del patrono. C, por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. D, por el cierre total de la empresa. E, por imposibilidad jurídica de que subsista el contrato, como en los casos de terminación total de la obra, disolución de la persona jurídica titular de la empresa, incapacidad física o mental del patrono,
que imposibilite la continuación de las labores y otros semejantes. Y F, por las demás causales establecidas en el contrato. Gracias, Natalia. En esta lámina que ustedes están viendo, estamos presentando algunos elementos esenciales del contrato. Dentro de esos elementos esenciales ya vimos en primer lugar la fecha de inicio y los efectos al inscribir el contrato colectivo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vale. Segundo, que es bien importante, es la vigencia del contrato que estamos celebrando. Ya vimos de que es mínimo 1 y máximo 3 años que puede prorrogarse. Tercero, que ese contrato puede revisarse, ¿verdad? Tenemos la facultad de que puede revisarse ya sea por la parte patronal o por la parte sindical para ver si las condiciones que se siguen dando en el transcurso del tiempo vayan acorde a lo que se ha establecido en el contrato. Es decir, que las circunstancias y las condiciones no hayan variado. Y si han variado, entonces hay que ajustar ese contrato a las necesidades actuales de los trabajadores. Entonces ahí se llama revisión de contrato colectivo de trabajo. Y por último, lo que leía la compañera Natalia en el artículo 283, cuáles son las razones por las que se puede terminar un contrato colectivo de trabajo. Y dentro de las razones, en primer lugar, es por mutuo consentimiento de las partes, ¿verdad? Lógicamente que el sindicato se sienta con el patrono, se ponen de acuerdo en que se va a terminar ese contrato, siempre y cuando, dice la ley, que se hayan llenado los mismos requisitos que se necesitaban para cuando se celebró ese contrato. En el literal B dice por quiebra o concurso del patrono. La quiebra no es que el patrono diga ahorita, hey, me fui en quiebra, se acabó esto. No, ¿verdad? La quiebra y el concurso del patrono deben de ser, más que todo la quiebra, tiene que ser declarada mediante un juez. C, por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, ¿verdad? Que nos paremos de trabajar porque los insumos de la empresa pues ya no se pueden adquirir, ya no hay telas para hacer mascarillas, ¿verdad? Entonces la empresa vamos a dejar de confeccionar, por ejemplo. Che, por el cierre total de la empresa. Y aquí el cierre puede darse por las mismas circunstancias. Puede darse por alguna quiebra, puede darse por que el juez la mandó a cerrar, puede darse porque el Ministerio de Trabajo la intervino, puede darse que se cierra la empresa porque ha sido intervenida, por ejemplo, por un banco. Hay miles de razones por las que una empresa puede cerrar sus operaciones. D, por la imposibilidad jurídica de que subsista el contrato, ¿verdad? Aquí las imposibilidades jurídicas podría ser, acuérdense ustedes cuando, yo creo que ustedes ya vieron lo que es contrato, ¿verdad? Y como ya vieron eso, ustedes se acuerdan de la existencia de validez de un contrato, ¿verdad? Y en ese sentido, el contrato para que esté vigente y sea válido como tal, debe de estar armonizado con la ley dentro de sus términos, dentro de sus plazos, dentro de su contenido como tal. Y esto podría provocar la imposibilidad jurídica de que subsista el contrato por esas razones. Como en los casos, dice, determinación total de la obra, que puede ser otro caso que les planteaba. Bueno, vamos a construir Metrocentro, 3 años y ahí se acaba. Entonces la obra era de un plazo determinado. Por la disolución de la persona jurídica titular de la empresa, ¿verdad? Se disuelve la empresa, que puede ser por quiebras o por otras razones, o por cierre o por cualquier circunstancia, siempre legales, siempre comprobables, que pueda suceder. Incapacidad física o mental del patrono que imposibilite la condición o la continuación de los labores y otros semejantes, ¿verdad? Mire, está loco el patrono, y eso ¿cómo lo demuestro? Todo, recuerden que no es solamente porque diga
está loco ¿verdad? Habla disparates. No, todo tiene que ser siempre mediante una resolución judicial que a lo mejor declare al patrono interdicto por muchas razones. Y por las demás causas establecidas en el contrato. A lo mejor hayan cláusulas que se pusieron en el contrato ahí que establezcan también una tercera manera de poderle poner fin al contrato como tal. Entonces, como ven ustedes, estos elementos que son bien esenciales, no se les olvide, habla de la fecha de inicio, de los efectos y de la inscripción del contrato. Habla también de la necesidad de revisar el contrato, habla también de la vigencia del contrato y habla de la terminación del mismo como tal. Muy bien. Sigamos. No. Sigamos. Garantías. El contrato colectivo y sus garantías. Vamos a ver. Las garantías del contrato colectivo. Quiero ver a quién no ha leído ahorita. Beatriz creo que no ha leído, ¿verdad? Señorita Beatriz, leamos el artículo 275, literal D. Literal B. Nombres completos y generales de quienes lo suscriben y expresión de la calidad en que actúan. Ah, literal D. El D, vamos a quedarnos en el D. Cláusulas que determinen los derechos y obligaciones, ¿verdad? Bien, ¿por qué habla acerca de esto? El E, estamos en el D y en el E. Cláusulas que garanticen su ejecución. Vale. Si yo estoy celebrando un contrato colectivo de trabajo, es porque yo quiero garantizar los acuerdos a los que hemos llegado. Pues. Quiero garantizar las prestaciones que he alcanzado frente al patrono con la ayuda del sindicato. Entonces, una de las garantías del contrato colectivo es que es de obligatorio cumplimiento. Porque el contrato debe de velar por el cumplimiento de los elementos normativos. ¿Ok? Y aquí estábamos viendo en el D, que dice cláusulas que determinen los derechos y obligaciones. Esto es bien importante. ¿Cuáles son las obligaciones que el patrono debe de tener? Hay que apuntarlas. Y los derechos también, así como también de la otra parte, que serían los trabajadores. Y por otro lado, en el D, también agregar las cláusulas que garanticen que eso se va a cumplir, pues, porque si yo no hablo de sanciones con respecto al incumplimiento, entonces no me va a pasar nada, dice, pues, no hay ningún problema. Entonces todo, cuando se hace una ley, por ejemplo, alguna norma jurídica, siempre a la par del contenido de los estatutos de mandato, a la par van aparejadas las sanciones en caso de incumplimiento de la misma. Entonces, una de las garantías del contrato es la obligatoriedad del mismo. Segundo, otra de las garantías del contrato es la normatividad. Es decir, que las cláusulas determinan el cumplimiento. Eso es lo normativo, o sea, las normas que componen ese conjunto de cláusulas que forman el contrato. El 275, literal che, me lo va a leer Henry Acosta, creo que no ha leído. No, no he leído. 275, literal che. Literal che, las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. Exactamente. Las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales celebrados. Es decir, ese es como, llamémosle así, como un complemento básico de esas condiciones que se celebran dentro de ese contrato individual que van a regir garantía como garantía también y que el contrato colectivo las va a garantizar como tal. Y vamos a hablar también de
otra de las garantías del contrato es la eventualidad u ocasional. Los acuerdos celebrados en ocasiones especiales, es decir, cuando sea de un interés especial para las partes. Entonces, todo eso viene a garantizar la celebración del mismo como tal, ¿verdad? Es decir, que los acuerdos celebrados en ocasiones especiales, ¿verdad? Es cuando sea, siempre y cuando sea de un interés especial para las partes. Entonces, ahí hablamos ya de cláusulas que a lo mejor no están escritas en la ley como tal, pero que sí se pueden anexar, porque esas cláusulas garantizan más que todo, bueno, a las dos partes, al patrono y al trabajador, pero más bien esas cláusulas vienen a garantizar más los derechos de la parte laboral. Así es que, así las cosas. Vamos a ver entonces las áreas. Las áreas que cubren un contrato colectivo de trabajo. Vamos a ver. En este sentido, vamos a hablar del área económica. Las áreas que viene a cubrir este contrato colectivo de trabajo. Uno, ¿verdad? El área económica. Área económica. Aquí, dentro del área económica, en el contrato colectivo de trabajo, vamos a entenderle como la parte donde van estipulados los salarios, las cuantías de los salarios, la forma del pago de los salarios, cuantía, forma de pago, tiempo, ¿verdad? En qué tiempo se va a pagar, en qué momento, las fechas, área económica. Los aguinaldos, por consiguiente, también, ¿verdad? Su forma de pago, la cuantía de los aguinaldos, viáticos, ¿ya? Son elementos bien esenciales. Los viáticos que se le van a dar a los empleados por ciertas actividades que estos hagan, más que todo que no tengan que salir a hacer tareas fuera del establecimiento de la empresa. Bonificaciones, ¿verdad? Que son premios que pueden dársele a los trabajadores, podría ser por metas alcanzadas de producción, por ejemplo. Contribuciones, indemnizaciones por retiro voluntario, etcétera. O sea, hay más condiciones que podemos, en el contrato colectivo de trabajo, podemos agregar cláusulas que hablen dentro del área económica de todo ese tipo de condiciones que vemos ahí y más. Veamos el área laboral, por ejemplo. Área laboral. En esta área laboral se van a establecer los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Así como también los horarios de trabajo, esto es bien importante. La estabilidad laboral. En horario de trabajo, acuérdense que vemos las 8 horas. Son 44, si mal no recuerdo, a la semana. Y para que no se le obligue al trabajador trabajar más de las 8 horas que se establecen, a no ser de que por el consentimiento del trabajador trabaje más de la cuenta, pero que se le paguen las horas extras. Entonces, hablar de horarios, hablar de estabilidad laboral, el tiempo de la tolerancia, procedimientos para dar plazas, los ascensos, es bien importante, a quienes se van a ascender, por capacidad, por tiempo, por diligencia, no por cuellos, ¿verdad? Ascensos, trabajo efectivo, calidad del trabajo, las vacaciones, los sujetos que van a estar elaborando en ciertas áreas de trabajo, pues destinadas en la empresa. Tercero, ¿verdad? El contrato colectivo de trabajo deberá tener dentro de lo que es el área sindical el reconocimiento del sindicato, la representación del sindicato, ¿verdad? No discriminar. El patrono no puede discriminar al sindicato. Oiga esto, el sindicato no puede discriminar al empleado que no quiera afiliarse,
Porque estos problemas se dan en las empresas. Mira, ¿y vos por qué no te afilias al sindicato? No, a mí no me gustan esas cosas. No sé. Pero no. Entonces muchas veces los del sindicato comienzan a discriminar y dicen, este es patronal, este es un contrario. Y por ahí se generan algunos problemas como esos. Entonces, dentro de lo que es área sindical, el sindicato debe de gozar de un reconocimiento y los miembros deben de gozar también del reconocimiento del sindicato, ¿verdad? Y tienen el derecho a la representación por parte de la directiva del sindicato. Todo empleado, el que es sindicalista o el que no lo es, no deben de ser discriminados, ¿verdad? También el patrono tiene que dar permiso a los sindicatos, ¿verdad? De tal manera de que el sindicato goce de los permisos de asociación, permisos de reunión, planificación y todo lo que hacen los sindicatos. Eso no está prohibido por los patronos. Y la retención de las cuotas, aquella persona que corresponde a un sindicato, ahí le ponen una cuota mensual por pertenecer al sindicato. Área de condiciones de empleo también, que es otra de las áreas que no debe de faltar en el contrato colectivo de trabajo. Área de condiciones de empleo, ¿verdad? Y ahí pues, ¿cuáles son las condiciones del empleo? El suministro de útiles, uniformes, ¿verdad? Comités de salud, herramientas de trabajo y todos aquellos elementos que sean necesarios para el desempeño de las labores como tal. Seguimos adelante. El contrato, además de las áreas que estuvimos diciendo en la lámina anterior, también debe de contemplar el área asistencial, ¿verdad? Es decir, que se tenga derecho a la asistencia médica, que se tenga derecho a préstamos. A lo mejor hay una cooperativa de empleados ahí, créditos para útiles escolares, por especificar algo, de funciones, por ejemplo, u otras asistencias que vayan en beneficio de los trabajadores. Luego vemos el área promocional y el área profesional deberá de hablar del derecho que tienen los trabajadores de capacitarse técnicamente, también académica y sindicalmente. Es decir, que la empresa, por ejemplo, le dé prestaciones a sus trabajadores, dándoles la oportunidad de que estos puedan capacitarse técnicamente dentro del área que se desenvuelve, así como también el permiso que pueden gozar los trabajadores de estudiar, pues. Hay empresarios que le dicen, no, aquí no tenés chance, o seguís estudiando o seguís trabajando. Porque muchas veces a las empresas no les interesa la superación de su gente, sino que les interesa la producción. Eso es lo que sucede. Pero sí, son beneficios que se pueden lograr dentro del área promocional, como es la capacitación técnica, capacitación académica y la capacitación sindical. Es decir, el sindicato debe de disponer de tiempo para que sean asesorados, capacitados, sus directivos, por ejemplo, ¿verdad? Que gocen de esos tiempos como tal para que estos puedan ser entrenados en el buen desarrollo del sindicato también. Área contractual. Dentro del área contractual, expresar, ¿verdad?, cláusulas de obligatoriedad y renunciabilidad de los derechos, ¿verdad? Y ahí podemos hablar del reglamento interno de los sindicatos. Y este se revisa y el sindicato puede, por ejemplo, opinar, aportar ideas y mejorar el reglamento interno de estos, de los que forman parte del sindicato, mejorarlo y todo eso. Y no solamente vamos a hablar del sindicato, es decir, de su reglamento interno, este es un ejemplo, pero podríamos hablar de más condiciones dentro del área contractual que puedan mejorar condiciones, porque de eso se trata, ¿verdad? El sindicato se hace precisamente para el logro de prestaciones que vayan en beneficio de los trabajadores. Esa es la idea central. Y el área de fomento de buenas relaciones obrero-patronal, ¿verdad? Para ello es necesario que ahí también se contemple la creación de comités, ¿verdad? La creación dentro de los mismos trabajadores pueden haber comités de diferentes áreas, comité de salud, comité de bienvenida, por ejemplo,
comité de ornato, ¿no? De diferentes situaciones, de tal manera de que se dé, por ejemplo, una buena relación entre el trabajador y los patronos. Entonces, todas estas son áreas que son importantes, que debe de cubrir el contenido de las cláusulas que van a formar ese contrato individual, ese contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Así están las cosas. Preguntas, jóvenes. ¿Hemos entendido? De mi parte no. Sí, Lic. Bueno, ahí vamos despacito. La cosa es que me vayan entendiendo todo lo que vamos tratando de ver por acá. Y esto nos va a ir ayudando de tal manera de que al final conozcamos de la materia muy bien. Vamos a hacer un comentario en razón de que si no hay consultas, pues, o algo que pudiera añadir por parte de ustedes. Bien, ya vieron que estamos entrando por poquito a lo que es el código, a contemplar sobre lo que es el contrato colectivo de trabajo. Ya vamos entrando a las formalidades de ley, a los requisitos de ley, a ir conociendo la estructura del contrato. Pero el artículo 269, que lo leíamos hace unos días atrás, dice, para la manera de retroalimentar, de que el contrato colectivo de trabajo se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores, por una parte, por la parte de sindicatos, y por otra parte puede ser con un patrono, ¿verdad? Como tal. Entonces, ese contrato es el conjunto de cláusulas o convenios que se establecen entre las partes, la voluntad de las partes, para ir formando el cuerpo normativo, el contenido de ley de ese contrato, para efectos de que se asienten los acuerdos y esos acuerdos, lógicamente, tengan fiel cumplimiento, pues. Entre lo que es las obligaciones y derechos que se originan mediante la suscripción de este documento que se llama contrato colectivo de trabajo. Esto es bien importante porque ya dijimos, no vamos a celebrar un contrato solo por celebrarlo, no, debe de tener sus objetivos, sus términos, sus condiciones, plazos y todo eso, y todo va encaminado a mejorar las condiciones de los trabajadores. Bye. Yo creo que ya conocemos lo que es un contrato colectivo de trabajo, cuáles son sus elementos, sus requisitos y algunos trámites que la ley establece con el mismo. El contenido del contrato es lo que vimos en el artículo 275, donde habla desde literal A hasta el F, de todas aquellas partes que van a formar un contrato, pero también ya dijimos de que no son cerradas estos literales de ley que habla el artículo 275. No, eso es lo básico que debe de tener y que debe de llevar como un contrato que tenga validez jurídica. Esto es lo básico que no debe de faltar en un contrato. Adicional a esto, ustedes pueden agregar más cláusulas que vayan de acorde a las necesidades del sindicato, es decir, de los trabajadores, a la naturaleza del trabajo, a las condiciones laborales y todas esas situaciones ambientales que nos van a llevar a plasmar, dependiendo de la clase de empresa con la que estamos trabajando, a establecer más condiciones que vayan en favor de los trabajadores. No limitarnos a lo que dice la ley con relación a los requisitos, sino que ahí se abunda en relación a las necesidades sociales de los trabajadores. Ahí estamos. Bien, les dejé una tarea, ¿sí? Henry. Es respecto a lo que hablaba anteriormente de la renovación y el plazo de los contratos. Sí. Por ejemplo, en un contrato de obra, obviamente, como usted está explicando, es el sindicato quien suscribe el contrato colectivo con la parte patronal, ¿verdad?
para el tiempo Sí. determinado en el que va a durar la obra. Sí. Pero en el caso de que, acá es donde no entiendo, por ejemplo, si una empresa ha contratado a cierta cantidad de trabajadores, pero estos no pertenecen a ningún sindicato, ¿cómo van a suscribir un contrato colectivo con la empresa que los está contratando para la obra nada más? Vale, acordémonos, y me refería a una obra que anda alrededor de unos 3 años. Se los puse como un parámetro intermedio. Puede ser más años o un poquito menos. Por ejemplo, hay una empresa, ¿cómo se llama esta empresa? Creo que es una empresa constructora. Una empresa constructora X, como persona jurídica, y eso lo explicamos al inicio, celebra un contrato de obra con ¿cómo le dijera? Vaya, ¿cómo se llaman los dueños de Metrocentro, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Poma, creo que es. Los POMA. De la empresa, ¿cómo es? ¿POMA S.A., DCB o tiene algún otro nombre? Por Roble creería que es. Es Roble, Ajá, creo. Grupo Roble. Vamos a ver. El grupo Roble, SADCB, dice, yo quiero construir Metrocentro. Lo primero que va a hacer el grupo Roble es contratar al personal o a las personas idóneas. Entonces dice, contratemos al ingeniero de la constructora XYZ. Estas dos empresas o dos sociedades contratan. Entonces le dice el grupo Roble, necesito que me hagas un edificio Metrocentro, todo. Entonces viene la empresa constructora y le dice, sí, te lo hago y te lo voy a hacer en 3 años. Eso es lo que me voy a tardar y ahí se acaba. Entre ellos formalizan un contrato de obra. Hasta ahí termina todo. Pero desaparece el grupo Roble, ya no vamos a hablar del grupo Roble, sino que me voy a quedar con la empresa de constructora, y esta empresa constructora para edificar todo Metrocentro necesita contratar 2,000 empleados. 2,000 empleados. Entre ellos albañiles, entre ellos van electricistas, entre ellos van, bueno, de todo. 2,000 empleados contratan. Entonces, estos empleados se van a volver, ¿verdad?, empleados de la empresa constructora. Y hacen un contrato todos individual de trabajo, a plazo, porque el plazo de obra es determinado y según la empresa dice que en 3 años termina esa obra. Entonces ahí estamos hablando de un contrato con plazo determinado por la naturaleza misma de esa empresa constructora. Y estos 2,000 empleados ya habiendo suscrito el contrato individual de trabajo, forman parte de la empresa constructora El Ladrillo SADCB. Bueno, y comienzan a trabajar. Entonces, ahí es donde comienzan ya los empleados entre ellos a platicar y decir, miren, señores, hagamos un sindicato acá, ¿verdad? El sindicato de trabajadores de la empresa El Ladrillo SADCB. Y forman el sindicato. Pero al formar ese sindicato, lo hacen a plazo determinado de los años para el cual todos fueron contratados. 3 años. Y ahí se termina la obra ya, porque no hay continuidad de labores, sino que es una empresa que tiene contrato de obra totalmente a plazo por 3 años. Entonces ahí se puede dar la formulación o la formación de un sindicato y en las cláusulas se le pone de que el contrato comienza el 1 de agosto del 2020 y que termina el 1 de agosto del 2022, póngale si es para 2 años o 3 años, ¿verdad? O hasta que termine el plazo de la obra. Entonces ahí vemos la conformación de un sindicato con un contrato colectivo de trabajo con tiempo totalmente a plazo, por la naturaleza de la obra y de las empresas con las que ellos están trabajando. ¿Vamos? O sea, que forman el sindicato después de que ya los contrataron y ellos ya dentro de la obra, los 2,000 empleados, forman un sindicato y luego se sientan con el patrón. Pero dentro de durante está la formación del contrato, perdón, del sindicato,
corren el peligro también de que pues el patrón los descubra y los pueda despedir también, ¿verdad? Si eso es lo que... Ajá, no, si eso es la realidad en nuestro país. Al patrono no le interesa hablar de sindicatos, no le importa ni los quiere, pues no le son de beneficio al patrono, porque el sindicato en un momento determinado que el patrono esté haciendo las cosas incorrectas, el sindicato lo va a sentar, pues lo va a poner en cintura. Lógicamente al patrono nunca le conviene. Lo que sí dice la ley, lo vamos a seguir viendo más adelante, es que el patrono no puede prohibir el establecimiento de sindicatos en su empresa, no puede. Lo que sucede en la realidad es que si el patrón se da cuenta de que Pedro Pérez anda agitando a la gente, así dice, lo echan antes de que el sindicato se forme. Si esa es la realidad. Pero lo legal, lo jurídico, es que este grupo de personas pueden reunirse porque ya vimos que tienen libertad de reunión, libertad de asociación y libertad sindical, ¿verdad? Ya lo vimos. Y eso no es que nazca de la ley del Código de Trabajo, sino que es más duro, pues, para los patronos, porque estos derechos nacen de la Constitución. Entonces, en la realidad, lo que sucede es que hay patrones que son buzos y dentro de los trabajadores tienen por ahí gente de su confianza y van y le dicen, mire, ahí Pedro Pérez estaba reuniendo a la gente que hay que armar un sindicato. Entonces, lo que hace el patrono rápido por ahí, vaya, mira, te voy a despedir y se acabó. De tal manera de combatir la existencia de estos grupos llamados sindicatos, porque un sindicato es la piedra que le estorba en el zapato al patrono. Esa es la verdad. ¿Verdad? Ok, gracias. Ok. ¿Satisfecho, Henry? Sí, gracias. Bueno. Ok. Les dejé un trabajo, el primer trabajito para ir formando un expediente en el cual íbamos a hacer un contrato individual de trabajo. Ya los estuve revisando. Algunos contratos los veo bien faltos de requisitos de validez y de existencia también, porque un contrato debe de llevar toditas las formalidades y eso les toca a ustedes que me lo investiguen y que me formulen un contrato como que fuese de la vida real. Algunos de ustedes a lo mejor trabajarán, o sus papás o sus familiares, pídanles que les consigan por ahí una copia de esos contratos, porque el interés mío no es que me enseñen un contrato, el interés mío es que ustedes aprendan, conozcan cómo es un contrato individual de trabajo, que ustedes lo conozcan. Entonces la idea es iniciar con ese contrato donde ustedes han sido contratados ahorita y el segundo paso va a ser de que como ustedes ya son contratados, el segundo paso, y como ahora vimos el artículo 275 y hemos hablado de los contenidos del contrato colectivo de trabajo, de acuerdo a los 175, el segundo paso que vamos a hacer es elaborar un contrato colectivo de trabajo. Pero para elaborar el contrato colectivo de trabajo nos lleva a la lógica a pensar de que el sindicato ya debe de estar formado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, después de ya ustedes forman parte de esa empresa porque ya me presentaron los contratos, ahora vamos a formar el sindicato. Entonces usted va a elaborar y ahí viene la otra investigación que vamos a hacer, es cuáles son los pasos que se requieren para formalizar el sindicato. Ya tenemos la empresa, ya tenemos a los empleados quienes han sido contratados, ahí están ya los contratos individuales de trabajo. Ahora vamos a investigar los requisitos para formalizar un sindicato y lo vamos a hacer. Entonces quiero que saquemos el listado de los trabajadores, lean bien esa parte con relación a los requisitos que debe de llevar un sindicato y formemos el sindicato y pongámosle nombre. Que póngale el nombre, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calcetín.
Ahí póngale nombre. Y así le vamos a llamar a todo eso de aquí en adelante. Como usted ya hizo su contrato individual de trabajo, entonces ya el nombre de la empresa con la que contrató ya está ahí. Entonces usted le puede poner nombre a ese sindicato. El sindicato es los trabajadores de la empresa X, Y, Z. Entonces hay que hacer el sindicato. El segundo paso va a ser hacer el sindicato. Cuando tengamos el sindicato, lo vamos a inscribir el sindicato, porque cuando el sindicato se inscribe, acuérdense que hay que hacer la elección de los directivos del sindicato. Entonces, formar el sindicato, hacer la elección de los directivos. Cuando tengamos ya la directiva hecha, la vamos a inscribir en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, todo eso lo vamos a hacer. Cuando ya esté inscrito el sindicato, entonces ya tiene validez jurídica, existencia jurídica ese sindicato. Entonces, la tercera o el tercer paso que vamos a hacer es que, como ya el sindicato ya está formado, entonces ya es una persona jurídica que tiene facultades de contratar, ¿ah? Ya es una persona que goza de derechos y también de obligaciones, ya tiene existencia, entonces vamos a hacer el contrato colectivo de trabajo. Hasta ahí lo voy a dejar en ese nivel y así poco a poco vamos a ir elaborando cada uno de los pasos hasta llegar al final del conflicto, pues. Vamos a ir a hacer una huelga al final de todo esto. Entonces, vamos a generar un conflicto. Después de que se haga el contrato colectivo de trabajo, vamos a suponer un caso hipotético de que los patrones nos han fallado en algunas prestaciones. Y entonces ahí nos vamos a ir ya a un conflicto de trabajo. Y todo eso lo vamos a ir haciendo, como les repito, en la práctica para que lo que estamos aprendiendo ahorita en teoría lo podamos ir conociendo en la realidad, cómo es que se hacen estas situaciones ya en el campo de batalla. ¿Preguntas con lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí, yo con respecto a la actividad, esas últimas tres que mencionó, ¿cuándo se van a entregar? Bueno, les voy a dar chance, si ustedes me lo van a entregar a finales de la primera semana que volvamos a clases. Nosotros volvemos a clases a partir del lunes, creo que 10, si mal no recuerdo. Las actividades se reanudan en la universidad, en el caso de ustedes. Entonces, esa semana del 10 en adelante, a finales de esa semana, les voy a recibir el trabajo, es decir, ya la formación del sindicato, y después vamos a hablar sobre lo que es el siguiente paso, que es la formulación del contrato. Entonces, no quiero, pero ahí lo dejo a opción suya. Yo quiero que esta semana de vacación la descansen, que no toquen nada, de eso se trata. Hay otros docentes, no sé, desde que yo estaba allá por primer grado, segundo, tercer grado, bachillerato y todo eso, que cuando venían las vacaciones nos dejaban el montonazo de deberes, echar riata. Entonces no eran vacaciones, sino que sencillamente nos íbamos para la casa a seguir trabajando. Entonces mi criterio es que si esta semana es de vacación, por lo menos en mi clase, tranquilos, descansen, disfruten, relájense. Yo sé que a ustedes les gusta leer mucho, lean. Aquí está el código de trabajo para que leamos el contenido de lo que es las asociaciones profesionales. Pero, y si usted quiere en esta misma semana adelantar, pues bienvenido sea. Trabaje en esta semana formándome el sindicato con todos sus requisitos. Anéxeme, por favor. Hay que meterle anexos a eso, ¿verdad? Si es posible, como copias de documentos de los que forman el sindicato u otros anexos, hay que meterlos ahí. Y lo vamos a entregar a finales de esa semana. Entonces, por mi parte, no les dejo presión para esta semana que viene, para que la descansen. Pero si usted es diligente y le gusta esto, pues déle con todo esta semana. Comience a formar todo eso
y lo vamos a estar viendo ya la próxima semana que vengamos a clase, para ya a finales de esa semana estar recibiendo el trabajo, todos los requisitos, documentos, anexos, todo hay que recolectarlo en PDF, escaneado y PDF, para ir formalizando toda esa documentación. ¿Preguntas? Exactamente. ¿Qué documentos son los que tenemos que hacer para esta tarea entonces? Yul, esa es parte de la investigación que quiero que hagan. Si yo les digo, vamos a extraer esto, esto y esto y esto y esto, ustedes aprenden nada más con el listado que yo estoy dando. Pero si yo le digo, mire, vamos a formalizar un sindicato, la tarea y la investigación de campo, que eso es lo que nos va a ayudar más, les va a ayudar más que lo que yo les estoy enseñando teóricamente cuando ustedes van al campo e investigan. Entonces ustedes, la tarea es la investigación. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un sindicato? Y usted, teniendo ya pues los datos a la mano, todos esos datos o documentos que sirvan de requisitos para formalizar un sindicato son los que ustedes van a anexar. Ajá. Está fácil. Sí. Otra pregunta. Y también es necesario añadir, por ejemplo, los contratos individuales de las personas que formarán el sindicato. Fíjense que por lo menos, por cuestión de aprendizaje, póngase unos 3. El contrato suyo y otros 2 más por ahí, otras 2 personas. Como quien dice, estos 3 contratos me van a representar 50 empleados, pues, por decir algo. Y eso sería, eso sería parte de los anexos también, ¿verdad? Al trabajo. Parte de los anexos. Sí, porque acuérdense que para formar un sindicato la persona tiene que estar adscrita a la empresa, pues, como trabajador. Y hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Ah, aquí tengo mi contrato. Ah, pues si tú formas parte de la empresa. Ahora, ojo, no estoy diciendo de que el contrato de trabajo es la única forma fehaciente de demostrar la relación laboral de una persona con el trabajador. Acuérdense que la ley establece que de 2 días en adelante ya se puede hablar de relación laboral, aunque no haya contrato. Porque a lo mejor hay muchas personas que están en una empresa y todavía no han firmado el contrato. Pero eso no quiere decir que no sean empleados, porque si ya tiene 2 días o más de laborar para un mismo patrono, dice la ley, de que ya se demuestra la relación laboral entre patrono y trabajador. ¿Ok? ¿Preguntas? No, todo claro. Bueno. De todas maneras, por ahí como el primer día de clases, el primer día de la semana que viene, les voy a subir esta tareita al campus, porque todo hay que subirlo al campo. Todo. ¿Para qué? Las autoridades vean de que ahí estamos, ¿verdad? Dándole seguimiento a esta tarea de enseñanza-aprendizaje con ustedes. ¿Listo? Sí. Y nos podría más o menos decir cómo estamos con los contratos que hemos presentado, porque si en algunos hay faltas o algo que esté incompleto tal vez en la información, poder corregirlo en lo que se va a presentar después. Sí, fíjese, Natalia, que precisamente yo tengo las observaciones, pero antes de decírselas, quería preguntarles esto, y qué bueno que usted me acordó. No sé cómo lo vean ustedes. A mí siempre me gusta ser así como reservado en las cosas. Un ejemplo. No sé si así como estamos en grupo podemos discutir esto o personalmente, porque yo le digo, Natalia, sus errores son estos y estos. No sé si Natalia se va a sentir bien o se va a sentir apenada para con sus compañeros, Natalia, o lo hacemos así en grupo, como estamos ahorita. Por mí está bien en grupo, como sea. En grupo, Lick. Ideal sería para seguiremos aprendiendo todos. Exacto, para que todos sepamos los errores que hemos cometido y pues todos concordemos. Porque digamos, si un compañero hace un error, aprendo de ese error también. Perfecto. Sí, creo que estamos suficientemente maduros para aceptarlos. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, es que en ocasiones se dan casos en que dice el alumno y el estudiante, perdón, y tiene razón, vea. Mira, a mí me dio pena porque usted me dijo que esto y esto no servía y van a creer que yo pues soy negligente. No, no es eso. Entonces a veces se generan esos malos entendidos
de personas que no les gusta que se les corrija, ni mucho menos en grupo. Ya son otros cuentos, vea, como dijo el compañero, estamos suficientemente maduros y eso me gusta. Y lo otro también, como dicen ustedes, por ejemplo, por poner de ejemplo a José Luis, por ejemplo. José Luis, fíjese que su contrato mejore en este punto y en este otro. Esto está malo, no debe de ser por esto. ¿Qué, José Luis? Sí, dice José Luis. Todos están oyendo las correcciones de José Luis y todos están aprendiendo de lo que José Luis no puso. No estamos diciendo que José Luis sea malo, sino que a todos se nos van situaciones por error, por olvido o porque realmente por desconocimiento. Pero aquí estamos para aprender. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es discutir cada uno de los contratos que ustedes ya me mandaron. Voy a tener anotadito ahí las observaciones que tengo para decírselas. Beatriz, tal cosa le hizo falta. Gerson, tal cosa hay que agregar. Cuestiones así. ¿Vea? Y es importante para que vayamos viendo ahí y le demos seguimiento a lo que no nos hizo falta. Ok, gracias. Ok. Bueno, compañeros, yo creo que estamos ya por terminar la clase. Nomás decirles que procuremos las vacaciones, ¿verdad? No salgan. Este asunto, según las noticias, se están poniendo más feo en la calle. Si pueden no salir, mejor no salgan. Hay que ser cautelosos, precavidos, obedientes con las autoridades. Y yo siempre pienso esto, ¿qué tal si yo por andar en la calle contamino a otro, por ejemplo? Híjole, ya contaminé a otro, mejor me estoy quieto. Estén en casita, estudien, lean, prepárense, porque lo que estamos viendo ahorita en las diferentes materias que ustedes están recibiendo, esto es lo que les va a dar a ustedes el futuro de su profesión, de su vida, de sus familias. Y preocupémonos por esto, que esto es lo que nos va a servir, pues, ¿verdad? Así que pórtense bien, no anden en la calle, quédense en casa, no anden en la playa. Gerson, a orar, y hay que orar por todo, ¿verdad? Para que Dios nos cubra, que no nos vaya a caer encima este coronavirus que anda por ahí. ¿Ok? Pasen felices vacaciones, estimados estudiantes. Nos vemos en la clase que va a corresponder en la próxima semana, que viene después de vacación. ¿Ok? Bendiciones a todos. Gracias, Liz. Cuídense. Bueno. Gracias, Liz. Cuídense. Bueno.